¿Qué tan lejos se puede llegar a parecerse un cristiano y no serlo? Vamos a ver una historia en Hechos capítulo 8, a partir del versículo 4, y ahí vamos a ver la historia de un hombre que llegó prácticamente al máximo nivel de parecerse un cristiano, pero que finalmente vamos a descubrir que no lo era. Este hombre se llamaba Simón y lo encontramos, su historia, lo encontramos en Hechos capítulo 8, versículo 4 en adelante. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salía estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Versículo 9. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Versículo 13. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Ya acá vemos la historia de este hombre llamado Simón, que la Biblia nos dice que antes de la llegada de Felipe, el evangelista Felipe, el apóstol Felipe, que llegó a la ciudad de Samaria motivado a una de las primeras persecuciones que sufre la iglesia, Simón el mago, este Simón era un engañador. Era un hombre que con trucos mágicos le hacía creer a las personas que tenía poder de Dios, y así engañaba a las personas por mucho tiempo. Pero de pronto llega Felipe, y Felipe empieza a predicar el evangelio en esa ciudad de Samaria. La Biblia dice que Felipe empieza a hacer obras de apóstol, señales, milagros, y obviamente todo el pueblo empezó pues a traer su atención hacia Felipe, y Felipe les predicaba a Cristo, les predicaba el evangelio, y los que creían eran bautizados. Entonces la Biblia nos dice en el versículo 13 que de pronto el mismo Simón también dice, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Acá es importante ver las tres cosas que hizo Simón. Primero, que a simple vista nos daría a entender que efectivamente, pues este hombre es cristiano, que este hombre es salvo, con esas tres señales o con esas tres cosas que hace Simón. Primero nos dice el versículo 13 que Simón creyó. Y uno dice, bueno, creyó. ¿Y qué dice la Biblia? Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Y estamos bastante claros en ese sentido. Entonces decimos, no, creyó. ¿Cuántas veces han llegado personas a nuestras iglesias o a los grupos cristianos y simplemente la persona pasa adelante, dice unas palabras, y luego todos decimos, no, él es cristiano? Él es cristiano, pero ¿por qué cristiano? Porque creyó. Yo estaba el domingo cuando yo vi que él dijo las palabras. No, él creyó. O la misma persona dice, no, yo soy cristiano porque creí, porque he creído. Es lo primero que también hizo Simón. Simón creyó. Lo segundo que hace Simón, que nos dice también el versículo 13, nos dice que Simón se bautizó. Ahí está, la guinda al pastel, ¿no? Totalmente. Bueno, no solo creyó, también se bautizó. Y efectivamente el día de hoy, pues cualquier persona que en una comunidad cristiana manifiesta querer bautizarse, o simplemente porque la iglesia invita en ese momento
a bautizarse, pues la persona acepta y esta persona pues se bautiza. Entonces uno dice, bueno, listo, primero creyó, segundo se bautizó. ¿Cómo decir que esa persona es cristiana? Todos vamos a catalogar a una persona así de cristiana. De hecho, nuestras iglesias están llenas de personas que precisamente dieron estos dos pasos, creyeron y se bautizaron. Y hasta ahí, pues para nosotros ya son creyentes. Pero tercer cosa que hace Simón, que es interesante, lo tercero que hace, él se vuelve un discípulo de Felipe. Qué interesante. No solo que creyó Simón, no solo que se bautizó Simón, sino que Simón también se convirtió en un discípulo de Felipe. Y déjame decirles algo, hermanos. Hasta este momento les puedo decir que hasta el mismo Felipe está totalmente convencido de que Simón es un creyente. Porque a pesar de que Felipe era un apóstol, Felipe no es Dios. Felipe no conoce el alma del hombre, no conoce el corazón del hombre. Es decir, hasta el mismo Felipe seguramente estaba convencido que Simón ya era un creyente, que Simón ya era un cristiano. Y yo creo que estos tres pasos que dio Simón son los tres pasos que el día de hoy nos llevan de manera convincente a llamar cristiano a una persona. Llega cualquier persona a nuestra iglesia, mayormente pasa mucho el día de hoy con famosos, gente famosa, gente que era cantante, gente que era futbolista, gente que hacía varias cosas en el mundo, pero esa persona llega a nuestras iglesias o llega a la comunidad de cristianos y esa persona nada más cumple estos tres pasos, cree, se bautiza y ya empieza a ser un miembro frecuente en la iglesia y automáticamente todos lo consideramos cristianos. Todos decimos que es cristiano. Y si es una persona famosa, ya se ve por todas partes, fulano ahora es cristiano, fulano ahora está en las cosas de Dios, fulano ahora está en las cosas de la iglesia, porque es la realidad. Estas tres cosas son las que nos hacen pensar que por esas tres cosas todo el mundo es cristiano. El que se bautizó, decimos no, es cristiano porque se bautizó. El que hizo una manifestación de fe, bien sea repitiendo unas palabras con el pastor o simplemente repitiendo unas palabras por sí mismo, decimos no, es cristiano. Ay, bendito Dios. Y si asiste regularmente a nuestras iglesias, ¿cómo decir que no es cristiano si todos los domingos viene a la iglesia? ¿Cómo no decir que es cristiano si tiene 15 años congregándose? Es un hermano fiel, un hermano que nunca falta. ¿Cómo vamos a negar que una persona así sea cristiana? Pues hermanos, qué interesante es la palabra de Dios. Qué interesante es Dios, quien es el que verdaderamente conoce el corazón de las personas. Por eso es que usted y yo no podemos a priori decir si una persona es salva o no es salva. Es más fácil empezar a manejar un vocabulario. Mira, esta persona está en la iglesia, está asistiendo a la iglesia, pero nadie sabe finalmente. En el día de la ciega es que se sabrá quién es y quién no era, pero en este momento no lo sabemos. Pero la razón de mi enseñanza es porque muchas veces estas tres cosas que hizo Simón también nos crean a nosotros una falsa percepción de que alguien es cristiano, de que alguien es salvo, porque cumplió con estos tres pasos que también cumplió Simón. Y de ahí la importancia de tener cuidado. De ahí la importancia de no engañarnos a priori y pensar que una persona es salva solamente porque cumplió estos tres pasos. Porque aunque estos tres pasos podemos decir que inclusive son indicativos de un verdadero cristiano, ¿ok? Estos tres pasos inclusive son indicativos, son verificativos de un verdadero creyente, pero falta algo más que no lo manifestó Simón. Hay algo que es lo que realmente marca una línea clara entre una persona salva
y una persona no salva. Y ahora se los voy a enseñar. Simón había creído, Simón se había bautizado y Simón estaba ahora caminando cual discípulo con el apóstol Felipe. Pero vamos a regresar en el texto anterior y vamos a mirar lo que dice el versículo 9. Y ahí vamos a descubrir cómo, a pesar de que Simón parecía un cristiano, a pesar de que Simón parecía ser una persona salva, mas finalmente no lo era. Y lo vamos a ver en el desenlace de esta historia, lo vamos a ver claramente. Pero antes quiero darles un indicio para que usted y yo podamos aprender qué era lo que le faltaba a Simón para verdaderamente ser salvo. ¿Cuál era ese identificativo principal que tenía que mostrar Simón de que efectivamente había sido salvo? Y no lo pudo mostrar. No lo pudo mostrar porque no lo tenía todavía, porque verdaderamente Simón no había sido salvo. Parece increíble, ¿verdad? Parece increíble pensar que una persona como Simón no era salvo. Pues sí, no era salvo, pero parecía. Es lo más cercano a una persona que es salva, pero no lo es. El versículo 9, cuando empieza a hablar de Simón, dice: pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Es decir, el versículo 9 nos da datos, nos da indicios de la vida antigua o la vida que tenía Simón antes de tener su encuentro con Felipe. Ahora, ya habiendo conocido cómo era la vida de Simón antes de conocer a Felipe, ahora vamos a ver si Simón cambió esa vida o la vida siguió siendo la misma. Vamos ahora a mirar el versículo 14. El versículo 14 dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces los apóstoles les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Es decir, pues hágase la idea, estaba Pedro, estaba Juan, y ellos colocaban la mano sobre la cabeza, me imagino, de las personas que estaban allí, y estas personas iban recibiendo el Espíritu Santo. Es decir, había una concentración tremenda del poder de Dios manifestándose en ese lugar. Ahí es donde se descubre el verdadero corazón de Simón. Versículo 18 dice: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Ahí está. Les ofreció dinero. Ahí está. Ahí quedó desnudo Simón de que no había sido salvo. Ahí quedó desnudo Simón de que, a pesar de que creyó, a pesar de que se bautizó, a pesar de que estaba caminando con Felipe, no había sido salvo. ¿Saben por qué? Porque no había cambiado. Y ese es el elemento que faltaba. Simón, el versículo 9 dice, era un hombre que practicaba la magia y una falsa magia, y lo utilizaba para engañar a las personas. Pero cuando él ve a Pedro y a Juan haciendo ese desborde de poder apostólico, ahí su corazón dijo: necesito esto para seguir haciendo lo que siempre hacía. Es decir, no cambió Simón, no cambió. Y ahí es donde nosotros podemos apuntar a los que son salvos y los que no son salvos. Hermanos, no es suficiente con creer. No es suficiente con decir: ay, yo creí, yo me acuerdo hace 20 años, yo creí. Yo me acuerdo que estaba en la iglesia fulano, yo creí. No, yo cuando tenía tanto, yo oré, hice la oración del pecador. Hermano, no importa que usted crea. En segundo lugar,
No importa si usted se bautiza. El día de hoy, lamentablemente, los bautizos en la iglesia se han diluido tanto, se han minimizado tanto. Ya el día de hoy, bautizar en una iglesia prácticamente forma parte de la actividad de la iglesia. Llega el mes en donde hay que bautizar y el pastor empieza como si fuera un motivador a motivar a las personas que se bauticen, nada más para que quede registrado ahí en la actividad de la iglesia que se bautizaron a 20, a 40. Es decir, no importa que usted se bautice, no importa que usted se bautice, no importa que usted crea, pero tampoco no importa que usted esté en el ministerio. Tampoco no importa que usted esté siguiendo un ministerio. No importa si usted se congrega todo el tiempo fielmente. Hay gente que lo que le falta es dormir en la iglesia. De tanto que están en la iglesia, están en todas las actividades, salen de la coral, se van a limpiar, de limpiar están en la parte de mayordomía también ayudan en la tesorería. Hay gente que está en todas las actividades de las iglesias, hay gente que está en la iglesia todo el tiempo. No importa si usted pasa todo su tiempo, inclusive adentro del templo, adentro del local de la iglesia. Si usted no ha cambiado, usted no es salvo. Simón no era salvo porque Simón no cambió a pesar de que creyó, a pesar de que se bautizó, a pesar de que estaba caminando con Felipe. Hermanos, el cambio de vida es la mayor y verdadera evidencia de un verdadero cristiano. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Simón no cambió. Simón tenía la misma vieja vida en su corazón. Simón lo que estaba era buscando una oportunidad de cómo le puedo yo quitar esos poderes que le vi a Felipe. Recuerden que fue lo que le impactó a Simón. Le vio los poderes apostólicos a Felipe y luego empezó a seguir a caminar con Felipe, pero porque quería descubrir cómo Felipe tenía esos poderes. Pero luego, cuando llega Pedro y Juan, él queda más sorprendido todavía, porque ahora está viendo a Pedro y a Juan haciendo un desborde del poder del Espíritu Santo increíble que él nunca lo había visto en su vida. Ahí salió el corazón que tenía Simón, que era el mismo corazón. Nunca cambió, nunca cambió. Creyó, se bautizó, estaba en el ministerio con Felipe, no sirvió de nada porque nunca cambió, nunca había sido salvo. ¿Quién lo dice? No lo digo yo, luego lo va a decir el mismo apóstol Pedro. Versículo 19, entonces pasa Simón. Ahora Simón le ofrece dinero. Miren qué interesante. Ahora Simón le ofrece dinero a los apóstoles diciendo, versículo 19, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo le impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. ¿Ven la verdadera intención de Simón? Él no quería salvación. Simón no quería salvación. Simón quería poder. Simón quería poder. Lo mismo pasa el día de hoy en muchas iglesias, en muchas congregaciones. Hay gente que no va por Cristo. Hay gente que no está en la iglesia buscando salvación, perseverar hasta el final para irse con Cristo en el día final. No, están buscando poder. Están buscando beneficios personales. Están buscando a ver si el pastor, no sé, mágicamente les suelta un don encima y que por eso puedan tener poderes, porque lamentablemente eso busca mucha gente en las iglesias modernas, en las iglesias de hoy, en este neocristianismo que difícilmente para el cielo va. Es un neocristianismo terrenal, pero hay gente atrás de eso. Hay gente que está en la iglesia, no está por Cristo. No está porque creyó, porque decide cambiar de vida. Siguen siendo los mismos adúlteros, siguen siendo los mismos fornicarios, pero ahí están en las iglesias, mirando las hermanitas, mirando hermanitas para aquí, para allá, para ver con qué hermanita puede buscar tentarla. Hay gente así. Hay gente que va a la iglesia y no va para cambiar de vida,
va para buscar beneficios personales. Lo mismo era Simón, pero va a llegar la sentencia de Simón y ahí vamos a corroborar que efectivamente, porque luego hay gente que dice, hay gente que ha preguntado, ay, pero si Simón creyó, se bautizó, y entonces, ¿cómo se perdió? ¿Cómo se va a perder si creyó, bautizó y se bautizó y estaba siguiendo a Felipe? ¿Quién les dijo a ustedes que la salvación pasa por ahí? ¿Quién nos hizo creer que la salvación pasa por algo tan simplista como solo creer, como solo bautizarme en agua? No, mis hermanos, la Biblia no dice eso. La salvación es nacer de nuevo. Fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Te es necesario nacer de nuevo. El viejo hombre tiene que morir para que nazca un nuevo hombre creado según Dios. Eso es la salvación. Eso es ser cristiano. Pero hay gente que llega muy lejos como Simón, pero no son cristianos todavía. Hay gente que cumple todos esos requisitos, como Simón, creer, bautizarse y servir en el ministerio, pero van a terminar igualmente en el infierno. Mire lo que dice el apóstol Pedro, versículo 20. Entonces Pedro le dijo, escuchen lo que le va a decir Pedro a Simón, muy duro con Simón, pero Pedro sabía que Simón no era salvo. Sabía Pedro que Simón no era salvo. Versículo 20. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Escuchen, no tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y miren lo que viene en el versículo 22. Clave el versículo 22. Versículo 22 dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Versículo 23. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Miren qué interesante. Miren la sentencia de Pedro. Y Pedro le dice algo interesante, arrepiéntete. ¿Por qué Pedro le dice arrepiéntete si supuestamente era salvo? Porque no lo era. Porque no lo era. Ahora, no es culpa de Felipe. No es culpa del mensajero que una persona no sea salva. No, no, no. Los que llevamos el mensaje no tenemos responsabilidad. La responsabilidad es del que recibió el mensaje y no lo abrazó en su corazón para que pudiese brotar para salvación. No es la culpa de Felipe aquí. No es que Felipe predicó mal. No, no. Felipe predicó bien. Otras personas creyeron y se salvaron de verdad. La culpa era de Simón, porque Simón no quiso recibir el evangelio para salvación. Quiso usar el evangelio para sus propios beneficios. Y de ese tipo de gente hay millones en el cristianismo de hoy. Gente que no quiere recibir el evangelio para salvación, sino que lo que quieren es usar el evangelio para sus propios beneficios. Pedro le dijo, tu corazón no es recto delante de Dios. Has pensado que el don de Dios se compra con dinero. Arrepiéntete. Ruégale a Dios y le dice Pedro, quizás te sea perdonado. Quizás, hasta Pedro lo puso en duda. Pedro dijo, quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Y luego Pedro dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. En criollo, estás condenado. No tienes ni parte ni suerte en este asunto, porque tú no eres cristiano, estás condenado. Eres un incrédulo que creyó, se bautizó, estuvo caminando un tiempo con Felipe, pero igual vas a terminar en el infierno, a menos que te arrepientas. Así que, mis hermanos, espero que esta enseñanza les haya servido para comprender que el verdadero el principal y verdadero identificativo
de que verdaderamente somos cristianos y somos gente salva es una vida cambiada por medio de la predicación del Evangelio y por medio de la obra que hace el Espíritu Santo en la vida de todo aquel que se arrepiente para con Dios. Dios les guarde, nos vemos en otra oportunidad.